Señores y señoras, miembros de instituciones gubernamentales, distinguidos miembros del cuerpo diplomático, señores agregados castrenses y policiales de países amigos, queridos compatriotas residentes en Colombia, entrañables amigos colombianos, sean todos ustedes bienvenidos a la ceremonia francesa de conmemoración del armisticio del 11 de noviembre de 1918. Esta celebración del armisticio de la Primera Guerra Mundial, al pie de un monumento que honra a los caídos franco-colombianos, estará presidida por la señora Anne Petot, encargada de negocios de la Embajada de Francia, en presencia del señor Michel Fabric, presidente de la Asociación de Veteranos Franceses en Colombia. Nos acompañarán dos representantes de la Escuela Militar de Cadetes, General José María Córdoba, ESMIC, institución militar donde reciben formación y capacitación los futuros oficiales del Ejército Nacional de Colombia, interpretando el toque a los muertos.
En nombre de la Embajada de Francia, palabras por parte de la señora encargada de negocios. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d'œillets blancs, blanc et rouge sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts, et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité, en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la Nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme, les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la Nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et qui en triompha. Hace un siglo, el 10 de noviembre de 1920, la Gran Guerra se había terminado hacía 2 años. En la ciudadela de Verdun, Auguste Tin, soldado de segunda clase y pupilo de la Nación, colocaba un ramo de claveles blancos y rojos en el ataúd de uno de los soldados que combatieron en Flandes, Artois, Somme, Chemin des Dames, Lorraine y Mosa. Uno de esos valientes, uno de los poilus que tomó parte en una interminable guerra, un francés que trabajó en la inconmensurable tarea de la victoria. Uno entre miles
que se convertiría en el soldado desconocido. El 11 de noviembre de 1920, el pueblo francés lo acompaña de manera solemne bajo la bóveda del Arco del Triunfo. La patria, agradecida y unánime, se inclina respetuosamente ante su ataúd, conmemorando la memoria de todos los soldados que murieron bajo la bandera tricolor. Meses después fue enterrado. Desde 1923, la llama del recuerdo ha estado vigilando su tumba noche y día, reavivando cada noche su memoria para que nunca se extinga. La sepultura del soldado desconocido se ha convertido en un lugar de recogimiento nacional y en la tumba simbólica de todos aquellos que dan su vida por Francia. Esta persona anónima representa a todos y cada uno de nuestros muertos. Esta memoria vive también en cada municipio, ciudad y pueblo de Francia, en cada uno de nuestros monumentos a los muertos, cementerios y recuerdos familiares. Vive en la obra de Maurice Genevoix, que hoy entra al Panteón. El presidente de la República así lo quiso en honor al pueblo de 1914-1918. Maurice Genevoix no entra solo al templo de la nación, sino que entra como soldado de los Esparges, escritor y abanderado de los del 14. Entra con sus millones de hermanos de armas, aquellos cuya memoria, heroísmo y sufrimiento ha inmortalizado con toda la sociedad, desde la primera línea hasta la retaguardia, movilizados ante la adversidad y que resistieron con admirable firmeza. 8 millones de soldados lucharon por los colores de nuestra bandera. Ninguno de ellos regresó completamente ileso. Cientos de miles fueron heridos en su cuerpo y alma. 1.400.000 cayeron en el campo de batalla. Nunca los olvidaremos, los honraremos incansablemente. Cada 11 de noviembre, la nación también rinde un solemne homenaje a todos los que murieron por Francia, los de ayer y los de hoy. Cada año recordamos sus nombres. El 11 de noviembre es un día de unión nacional y de cohesión en torno a aquellos que dieron sus vidas por Francia, aquellos que la sirven con dedicación y coraje. Hoy, en el recuerdo de los acontecimientos pasados y las pruebas actuales, recordamos que fue todo un pueblo unido y solidario el que hizo la guerra, el que la sufrió y el que triunfó. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salès de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis-chefs Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs.
Mort pour la France. Maréchal des logis-chefs Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Jérémy Lecy, 93e régiment d'artillerie de montagne. Mort pour la France. Adjudant Andrei Jouk, 2e régiment étranger de génie. Mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribotchouk, 1er régiment étranger de génie. Mort pour la France. Brigadier-chef Dimitro Martiniuk, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Tojoasina Razavin Salamana, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste. Mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpe, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Palabras por parte de la Asociación de los Veteranos Franceses. Leo el discurso editado por el señor Michel Fabric, presidente de la Asociación de Antiguos Combatientes. Señora Anne Petiot, primera consejera de la Embajada de Francia. Señores miembros del cuerpo diplomático. Señor coronel Berger y representantes de las fuerzas militares colombianas y francesas. Señores autoridades civiles colombianas y francesas. Señores amigos antiguos combatientes, estamos reunidos hoy al pie de este monumento erigido en recuerdo de los colombianos y franco-colombianos muertos por Francia en las dos guerras mundiales y en los conflictos en los cuales Francia fue involucrada en estos tiempos recientes, para celebrar un aniversario más del fin de la Primera Guerra Mundial. A pesar que Colombia se declaró neutral en la Primera Guerra Mundial, jóvenes colombianos y franco-colombianos, animados por un sentimiento de responsabilidad hacia el país que representaba por ellos la República, la libertad y la democracia, tomaron las armas para enfrentar las fuerzas de un emperador autoritario y retrógrado que pretendía invadirlo y someterlo. No fueron tal vez muchos, pero valientes y determinados, movidos por el mismo deseo de defender este país que admiraban y amaban. Varios murieron al combate. Estos valientes fueron Manuel Andrés Bengochea y Valenzuela, muerto por la Francia. Manuel Andrés Marte Carrasco, muerto por Francia. Luis Ordóñez, muerto por Francia. Manuel Velázquez, muerto por Francia. En este día les recordamos con orgullo, reconocimiento y afecto. Gracias. Distinguidos invitados, a continuación se colocará la ofrenda floral ante el monumento de los caídos franco-colombianos. Al acabar la música militar, se respetará un minuto de silencio en homenaje a todos los combatientes que han ofrendado su vida por la patria durante la Primera Guerra Mundial. Recordemos también a todos los que cayeron en los conflictos más recientes en Francia como en tierras lejanas.
Aux morts. La ceremonia ha concluido. Se agradece la asistencia a esta ceremonia. Que tengan todos y cada uno de ustedes un muy feliz día.